Segunda de Reyes 14. Amasías y Jeroboam II. Amasías gobierna sobre Judá. Amasías, hijo de Joás, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Joás en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, aunque no con el mismo corazón que su antepasado David. En lugar de eso, siguió el ejemplo de su padre Joás. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos lugares. Cuando Amasías se afianzó en el poder, ejecutó a los funcionarios que habían asesinado a su padre. Pero no mató a los hijos de los asesinos, porque obedeció la ley del Señor escrita por Moisés. Los padres no morirán por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Amasías también derrotó a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal y conquistó la ciudad de Sela. Le cambió el nombre a Joctel, como se le conoce hasta hoy. Amasías desafía a Joás. Tiempo después, Amasías envió un mensaje al rey Joás de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, desafiándolo a una batalla. «Ven y enfréntate conmigo». Pero Joás respondió con una historia. En el Líbano, un cardo le dijo a un poderoso cedro: «Entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo». Pero en ese momento un animal salvaje pasó por allí y pisoteó el cardo. «Tú has vencido a Edom y estás orgulloso, pero mejor quédate en casa. ¿Por qué buscar un conflicto que te traerá desastre a ti y a tu pueblo?». Amasías no escuchó. Entonces Joás movilizó su ejército y se enfrentaron en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel derrotó a Judá, cuyos soldados huyeron a sus casas. En la misma batalla, Joás capturó a Amasías, hijo de Joás y nieto de Ocosías, y marchó hacia Jerusalén. Allí demolió unos 180 metros de la muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata, los objetos del templo del Señor y los tesoros del palacio real. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Muerte de Joás y de Amasías. El resto de los hechos del reinado de Joás y su guerra contra Amasías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, fue enterrado en Samaria y su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Amasías vivió 15 años después de la muerte de Joás. Todo lo demás que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo una conspiración contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta allí y lo mataron. Llevaron su cuerpo a Jerusalén sobre un caballo y lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá coronó a Usías, su hijo, que tenía solo 16 años, como nuevo rey. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Jeroboam II gobierna sobre Israel. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá. Gobernó en Samaria durante 41 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Sin embargo, Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que iban desde Lebo Hamat hasta el Mar Muerto, cumpliendo así la palabra del Señor dada por medio de Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. El Señor vio el sufrimiento de los israelitas. No había quien los ayudara, ni esclavo ni libre. Y como Dios no había decidido borrar por completo el nombre de Israel, usó a Jeroboam II para rescatarlos. El resto de sus actos, sus conquistas, guerras y cómo recuperó las ciudades de Damasco y Hamat están escritos en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, fue enterrado en Samaria junto con los reyes de Israel. Su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes 15. Reyes de Judá e Israel. Usías gobierna sobre Judá. Usías, hijo de Amasías, comenzó a reinar en Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. Tenía solo 16 años cuando subió al trono
y gobernó en Jerusalén durante 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Usías hizo lo que agradaba al Señor, como lo había hecho su padre Amasías. Sin embargo, no quitó los santuarios paganos, y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. El Señor lo hirió con lepra, enfermedad que duró hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa separada, y su hijo Jotam quedó a cargo del palacio y gobernaba el pueblo del país. Los demás hechos del reinado de Usías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Zacarías gobierna sobre Israel. Zacarías, hijo de Jeroboam II, comenzó a reinar en Israel durante el año 38 del reinado de Usías y gobernó en Samaria por 6 meses. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como sus antepasados, y no se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él, lo mató en público y tomó el trono. Así se cumplió la palabra del Señor que dijo a Jehú: tus descendientes ocuparán el trono de Israel hasta la 4ª generación. Todos los demás hechos del reinado de Zacarías están escritos en el libro de la historia de los reyes de Israel. Salum gobierna sobre Israel. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar durante el año 39 del reinado de Usías en Judá, pero solo reinó un mes. Manahem, hijo de Gadí, subió desde Tirsa, lo mató en Samaria y tomó el poder. El resto de los eventos del corto reinado de Salum están anotados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Manahem gobierna sobre Israel. En esos días, Manahem destruyó la ciudad de Tapúa y sus alrededores hasta Tirsa, porque sus habitantes se negaron a rendirse. Mató a toda la población, incluso a las mujeres embarazadas. Manahem comenzó a reinar durante el año 39 del reinado de Usías en Judá y gobernó en Samaria por 10 años. Hizo lo malo ante el Señor y nunca se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió Israel, pero Manahem le entregó 34 toneladas de plata para asegurarse su apoyo y mantenerse en el trono. Para reunir el dinero, impuso un tributo a los ricos de Israel, 50 piezas de plata por cada uno. Después de eso, el rey de Asiria se retiró. El resto de los hechos del reinado de Manahem están escritos en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, fue sepultado con sus antepasados, y su hijo Pecaía lo sucedió en el trono. Pecaía, hijo de Manahem, comenzó a reinar durante el año 50 del reinado de Usías en Judá y gobernó en Samaria por 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como Jeroboam. Entonces, Peca, hijo de Remalías, comandante de su ejército, conspiró contra él, lo mató en la ciudadela del palacio en Samaria junto con Argob y Arié y tomó el trono. Los demás hechos del reinado de Pecaía están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Peca, hijo de Remalías, comenzó a gobernar Israel durante el año 52 del reinado de Usías en Judá y reinó por 20 años. Él también hizo lo malo a los ojos del Señor, y no se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Durante su reinado, el rey Tiglat-Pileser de Asiria volvió a atacar a Israel. Conquistó Hijón, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Cedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí,
A los habitantes los llevó como cautivos. A Asiria, luego Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, lo asesinó y se convirtió en rey durante el año 20 del reinado de Jotam en Judá. El resto de los hechos del reinado de Peca están escritos en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jotam, hijo de Usías, comenzó a reinar durante el segundo año del reinado de Peca en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y gobernó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo recto a los ojos del Señor, igual que su padre Usías, pero no quitó los santuarios paganos, y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Los demás hechos de su reinado están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante su gobierno, el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Aram y a Peca, rey de Israel. Cuando Jotam murió, lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes 16. El reinado de Acaz en Judá. Acaz gobierna sobre Judá. Acaz, hijo de Jotam, comenzó a reinar en Judá durante el año 17 del reinado de Peca en Israel. Tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén durante 16 años. Pero Acaz no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como lo había hecho su antepasado David. Al contrario, siguió el ejemplo de los reyes de Israel e incluso sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera, imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado del territorio cuando los israelitas llegaron. Además, ofreció sacrificios y quemó incienso en santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Acaz busca ayuda de Asiria. En ese tiempo, el rey Resín de Aram y el rey Peca de Israel subieron juntos para atacar Jerusalén. Sitiaron a Acaz, pero no lograron conquistar la ciudad. Durante esos días, el rey de Edom recuperó la ciudad de Elat para Edom. Expulsó a los habitantes de Judá que vivían ahí y envió a edomitas a establecerse en la ciudad. Hasta el día de hoy, ahí permanecen. Entonces Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con estas palabras: «Yo soy tu siervo y tu vasallo. Sube y rescátame de los ejércitos de Aram e Israel que me está atacando». Para asegurar su ayuda, Acaz tomó toda la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real, y lo envió como regalo al rey de Asiria. El rey de Asiria aceptó y atacó la ciudad de Damasco, capital de Aram. Tomó cautivos a sus habitantes y los trasladó a Kir. También mató al rey Resín. Acaz introduce un altar pagano. Después, el rey Acaz viajó a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser. Mientras estaba ahí, observó un altar y quedó impresionado. Mandó al sacerdote Urías un dibujo detallado del altar con todas sus especificaciones. Urías, el sacerdote, construyó un altar idéntico en Jerusalén, siguiendo exactamente las instrucciones del rey. El altar estuvo listo antes de que Acaz regresara de Damasco. Cuando el rey volvió, inspeccionó el altar nuevo, subió a él y ofreció sacrificios. Presentó una ofrenda quemada, una ofrenda de grano, derramó una ofrenda líquida y roció sobre el altar la sangre de las ofrendas de paz. Reformas impías en el templo. Después Acaz quitó el antiguo altar de bronce que estaba delante del templo del Señor, entre la entrada y el nuevo altar, y lo colocó al norte del altar nuevo. Le dijo al sacerdote Urías: «Usa el altar nuevo para los sacrificios matutinos de ofrendas quemadas, para la ofrenda de grano de la tarde, para la ofrenda quemada y de grano del rey, y para todas las ofrendas del pueblo. Rocía sobre él la sangre de todos los sacrificios. En cuanto al altar de bronce, lo usaré solamente para consultas personales». Y el sacerdote Urías hizo todo tal como el rey Acaz le ordenó.
Más cambios impíos de Acaz. El rey Acaz también desmontó los paneles laterales y los tazones para las carretas para el agua. Además, quitó el enorme tazón de bronce llamado el Mar, que estaba sostenido por bueyes de bronce, y lo colocó directamente sobre un empedrado. Por respeto al rey de Asiria, también eliminó la plataforma cubierta que se había construido en el palacio para los días de descanso, y bloqueó la entrada exterior del templo del Señor, usada por el rey. Muerte de Acaz. El resto de los hechos del reinado de Acaz, todo lo que hizo, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Acaz murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes 17. La caída de Israel y los extranjeros en Samaria. Oseas gobierna sobre Israel. Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá, y gobernó en Samaria durante 9 años. Aunque hizo lo malo a los ojos del Señor, no fue tan perverso como los reyes anteriores de Israel. Pero Salmanasar, rey de Asiria, lo atacó. Entonces Oseas quedó obligado a pagarle un tributo anual. Sin embargo, Oseas conspiró contra él al enviar mensajeros a So, rey de Egipto, para pedir ayuda. Al descubrir la traición, el rey de Asiria arrestó a Oseas, lo encerró en prisión y volvió a invadir el territorio. La caída de Samaria. El rey de Asiria sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó. El pueblo de Israel fue deportado a Asiria. Allí los establecieron en colonias, en Hala, en Gozán, junto al río Jabor, y en las ciudades de los Medos. Todo esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado de Egipto y los había librado del poder del faraón. Habían rendido culto a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones paganas que el Señor había expulsado. También imitaron las prácticas perversas que los reyes de Israel introdujeron. Los israelitas construyeron santuarios paganos en todas sus ciudades, desde el puesto más pequeño hasta la ciudad fortificada más grande. Levantaron postes dedicados a Asera y altares en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Allí ofrecieron sacrificios como las naciones que el Señor había destruido. Hicieron todo lo que ofendía al Señor. Rebelión y rechazo del pacto. Aunque el Señor les había advertido muchas veces por medio de profetas y videntes, ellos no escucharon. El mensaje era claro: apártense de sus caminos perversos, obedezcan mis mandamientos y leyes, que les di por medio de Moisés y mis siervos los profetas. Pero ellos no quisieron escuchar. Endurecieron su corazón, como lo hicieron sus antepasados, y se negaron a creer en el Señor. Rechazaron el pacto que Dios había hecho con ellos, despreciaron sus advertencias y adoraron ídolos inútiles, volviéndose ellos mismos inútiles. Desobedecieron el mandato del Señor y copiaron a las naciones vecinas. Fabricaron 2 becerros de metal para adorarlos, levantaron un poste de acera, adoraron a Baal y a todas las estrellas del cielo. Incluso ofrecieron a sus hijos e hijas en sacrificio de fuego. Consultaron con adivinos y practicaron la hechicería. Se entregaron por completo al mal, provocando así la ira del Señor. El Señor se enojó tanto que los expulsó de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó, pero aún Judá imitó los pecados de Israel y también fue rechazada. El exilio de Israel. Desde que el Señor separó a Israel del reino de David, los israelitas eligieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como rey. Pero él los hizo pecar gravemente, y ellos nunca se apartaron de sus caminos perversos. Así fue como el Señor, cansado de su rebeldía, los expulsó de su presencia, tal como lo había advertido por medio de sus profetas. Israel fue llevado cautivo a Asiria, donde permanece hasta hoy. Nuevos habitantes en Samaria. Después de la caída de Israel, el rey de Asiria llevó gente de Babilonia, Cuta, Ava, Hamat y Sefarbaim, y los estableció en las ciudades de Samaria en lugar del pueblo de Israel. Pero al llegar, no conocían al Dios del lugar, por lo que el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Entonces el rey de Asiria ordenó: envíen de regreso a uno de los sacerdotes desterrados para que les enseñe las costumbres religiosas del Dios de esa tierra. Un sacerdote regresó a Betel y les enseñó a adorar al Señor. Sin embargo, cada grupo de extranjeros siguió adorando a sus propios dioses y colocaron ídolos en los santuarios paganos que habían sido construidos. Los de Babilonia adoraban a Sucot-Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Asima, los de Ava a Nibás y Tartac, y los de Sefarbayu
Hasta quemaban a sus hijos en sacrificio a Adramelec y a Anamelec. Adoración mezclada. Aunque algunos adoraban al Señor, también nombraban a cualquiera como sacerdote para rendir culto en lugares paganos. Así combinaban la adoración al Señor con las costumbres paganas de sus países de origen. Hasta el día de hoy persisten en esas prácticas. No obedecen las leyes, decretos ni comandamientos que el Señor dio a los descendientes de Jacob, a quien llamó Israel. El Señor había hecho un pacto con ellos. No adoren a otros dioses, no se inclinen ante ellos, ni les sirvan. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de Egipto. Adórenme solo a mí. Obedezcan mis mandamientos y no olviden el pacto que hice con ustedes. A pesar de todo esto, la gente no escuchó, y aunque rendían culto al Señor, también seguían adorando a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus descendientes siguen haciendo lo mismo. Segunda de Reyes 18. Ezequías confía en Dios y enfrenta a Asiria. Ezequías gobierna sobre Judá. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar en Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a Asera. Incluso hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque los israelitas seguían adorándola. A esa serpiente la llamaban Neustán. Ezequías confió plenamente en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y obedeció cuidadosamente todos sus mandamientos, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Por eso el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También derrotó a los filisteos hasta llegar a Gaza y su territorio, desde el puesto más pequeño hasta la ciudad fortificada más grande. La caída de Samaria. Durante el cuarto año del reinado de Ezequías, que era el séptimo año del reinado de Oseas en Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó Samaria y comenzó a sitiarla. Después de 3 años de sitio, en el sexto año de Ezequías y el noveno de Oseas, la ciudad cayó. Entonces el rey de Asiria deportó a los israelitas a su país y los estableció en Halá, en Gozán, junto al río Abor y en las ciudades de los medos. Esto ocurrió porque se negaron a escuchar al Señor su Dios y violaron el pacto que Él había hecho con ellos por medio de Moisés, su siervo. Asiria invade Judá. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces Ezequías envió un mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis, diciendo: «Yo he actuado mal. Si te retiras, te pagaré lo que exijas». El rey de Asiria le impuso un tributo de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunirlo, Ezequías tomó toda la plata del templo del Señor y del palacio real e incluso quitó el oro de las puertas y marcos del templo y lo entregó todo. Aún así, el rey de Asiria envió desde Laquis a 3 altos oficiales junto con un gran ejército para enfrentarse a Ezequías en Jerusalén. Se posicionaron junto al acueducto que conduce al estanque superior, cerca del camino al campo donde se lavan telas. Mandaron llamar al rey, pero él envió a 3 representantes: Eliaquín, administrador del palacio; Sebna, secretario; y Joá, historiador del reino. El jefe del Estado Mayor asirio les transmitió este mensaje: «Así dice el gran rey de Asiria: ¿en qué confías para sentirte tan seguro? ¿Crees que las palabras bastan sin fuerza ni ejército? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado? ¿Con Egipto? Apoyarte en Egipto es como recostarte sobre una caña rota que te atraviesa la mano. El faraón no es confiable. Y si me dices, confiamos en el Señor, ¿acaso no fue Ezequías quien derribó sus altares, ordenando adorar solo en Jerusalén? Hagan un trato con mi amo, y yo les daré 2000 caballos si pueden encontrar jinetes. ¿Cómo te atreves a desafiar siquiera a uno de nuestros capitanes,
aunque tengas ayuda de Egipto. Además, no vinimos por nuestra cuenta. El Señor mismo nos envió para destruir esta tierra. El mensaje para el pueblo. Entonces Eliakim, Sebna y Joá rasgaron su ropa en señal de desesperación. Regresaron a ver al rey Ezequías y le contaron todo lo que había dicho el jefe del Estado Mayor de Asiria. Segunda de Reyes 19. Ezequías ora, y el Señor responde con poder. Ezequías busca la ayuda del Señor. Cuando el rey Ezequías escuchó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Luego envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos con tela áspera, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijeron: Así dice Ezequías: Hoy es un día de angustia, de insulto y de deshonra, como cuando un niño está por nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya escuchado las palabras del jefe del Estado Mayor asirio, enviado por su rey para desafiar al Dios viviente. Que el Señor lo castigue por su arrogancia. Te rogamos que ores por los que aún quedamos. Cuando los mensajeros entregaron el mensaje a Isaías, él respondió: Díganle a su señor: Así dice el Señor. No temas por esas palabras ofensivas que los emisarios del rey de Asiria han pronunciado contra mí. Escucha, voy a hacer que ese rey reciba un informe que lo obligue a regresar a su tierra, y allí, en su propio país, lo haré caer a filo de espada. La amenaza continúa. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio se retiró de Jerusalén para unirse al rey de Asiria, que ya no estaba en Laquis, sino atacando a Libna. En ese momento, el rey Sennacherib recibió un mensaje. El rey Tiraca de Etiopía se acercaba con un ejército para enfrentarlo. Antes de marchar al combate, Sennacherib envió una carta a Ezequías con el siguiente mensaje: No permitas que tu Dios, en quien confías, te engañe al prometerte que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Ya sabes lo que han hecho mis antepasados. Han destruido nación tras nación. ¿Por qué tú serías la excepción? ¿Acaso los dioses de Gozán, Harán, Resef y el pueblo de Edén los salvaron? ¿Qué pasó con los reyes de Hamat, de Arfad, de Sefarbaim, de Ena y de Iva? Ninguno pudo resistirme. La oración de Ezequías. Ezequías tomó la carta, subió al templo del Señor y la extendió delante del altar. Entonces oró así: Oh Señor, Dios de Israel, tú que estás entronizado entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú creaste los cielos y la tierra. Inclina tu oído y escucha, abre tus ojos y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, que se atreve a desafiar al Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a muchas naciones y han quemado a sus dioses, pero esos dioses no eran más que madera y piedra, hechos por manos humanas. Por eso pudieron destruirlos. Ahora, Señor nuestro, sálvanos de sus manos. Entonces todos los reinos sabrán que solo tú eres el Señor, el único Dios. La respuesta del Señor por medio de Isaías. Entonces Isaías envió este mensaje a Ezequías: Así dice el Señor, Dios de Israel: He escuchado tu oración sobre Sennacherib, rey de Asiria, y esta es mi respuesta. La hija de Sión se burla de ti, Jerusalén te desprecia y se ríe. ¿A quién desafiaste y ofendiste? ¿Contra quién levantaste la voz y alzaste con arrogancia los ojos? Fue contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros te jactaste diciendo: Con mis carros de guerra conquisté las montañas más altas, talé los cedros y los cipreses más imponentes del Líbano. Alcancé sus rincones más remotos y exploré los bosques más densos. En tierras extranjeras cavé pozos y bebí sus aguas. Con la planta de mi pie detuve los ríos de Egipto. Pero, ¿no sabías que yo decidí todo esto hace mucho tiempo? Yo lo planifiqué desde tiempos antiguos, y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú reducirías ciudades a ruinas. Por eso sus habitantes han perdido el ánimo. Están confundidos y temblorosos, como hierba en el campo, como brotes verdes marchitos en los tejados, que se secan antes de crecer.
Pero yo sé bien dónde estás, cuándo sales y cuándo entras. Conozco tu furia contra mí. Por tu arrogancia que llegó hasta mis oídos, te pondré un gancho en la nariz y un freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. La promesa de restauración. Isaías continuó: y esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán lo que crezca por sí solo, y el próximo año lo que brote de eso. Pero el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñedos y comerán de su fruto. Ustedes, los que quedan en Judá, echarán raíces y volverán a prosperar. Desde Jerusalén saldrá un remanente, desde el monte Sión, un pueblo que escapó. El ferviente amor del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. La derrota de Asiria. Y el Señor dijo sobre el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará flechas, no levantará escudos ni construirá rampas contra ella. Volverá por el mismo camino por donde vino y no entrará en Jerusalén, dice el Señor. Por amor a mí y a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa misma noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. A la mañana siguiente, los sobrevivientes se despertaron y vieron los cuerpos esparcidos por todos lados. Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive. Y allí se quedó. Un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esaradón lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes 20. La enfermedad, sanidad y error de Ezequías. Enfermedad y recuperación de Ezequías. Por aquel tiempo, el rey Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces, el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dio este mensaje de parte del Señor: pon tu casa en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó estas palabras, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor con amargura, diciendo: Oh Señor, acuérdate que he caminado fielmente delante de ti, con un corazón íntegro, y que siempre he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con gran dolor. Pero antes de que Isaías saliera del patio central, el Señor le habló y le dijo: regresa y dile a Ezequías, líder de mi pueblo: así dice el Señor, el Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te sanaré y dentro de 3 días subirás al templo del Señor. Añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad por causa de mi nombre y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías ordenó: preparen un ungüento de higos. Y los sirvientes lo aplicaron sobre la llaga de Ezequías, y él se recuperó. Después Ezequías preguntó a Isaías: ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y que dentro de 3 días podré subir al templo? Isaías respondió: esta será la señal de parte del Señor. ¿Quieres que la sombra del reloj solar avance 10 gradas o que retroceda 10 gradas? Ezequías dijo: que retroceda 10 gradas, porque eso es lo más difícil. Entonces Isaías oró al Señor, y el Señor hizo retroceder la sombra 10 gradas en el reloj solar de Acaz. La visita de los enviados de Babilonia. Algún tiempo después, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Ezequías recibió a los enviados con alegría y les mostró toda la riqueza de su reino: la plata, el oro, las especias, los aceites finos, su arsenal y todo lo que había en sus tesoros. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Entonces Isaías fue a ver al rey y le preguntó: ¿qué querían esos hombres y de dónde venían? Ezequías respondió: vinieron de una tierra lejana, de Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó Isaías. Vieron todo lo que tengo, respondió el rey. No les oculté nada.
Entonces Isaías dijo a Ezequías: «Escucha la palabra del Señor. Se acerca el día en que todo lo que hay en tu palacio, todo lo que tus antepasados han acumulado hasta hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Incluso, algunos de tus propios descendientes serán llevados como cautivos, serán hechos eunucos y servirán en el palacio del rey de Babilonia». Ezequías respondió: «El mensaje del Señor que me has dado es bueno». Y pensó: «Por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva». Muerte de Ezequías. Los demás hechos del reinado de Ezequías, sus logros, el alcance de su poder y cómo construyó el estanque y el túnel para llevar agua a la ciudad, están escritos en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ezequías murió, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes, capítulo 21. El reinado perverso de Manasés y Amón. Manasés gobierna sobre Judá. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén durante 55 años. Su madre se llamaba Epsiba. Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado del territorio que dio a los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, construyó altares para Baal y erigió un poste dedicado a la diosa Asera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Incluso construyó altares dentro del templo del Señor, el lugar donde Dios había dicho: «Mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre». Manasés levantó estos altares en ambos atrios del templo en honor a los astros del cielo. Además, sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó hechicería, consultó a adivinos, médiums y videntes. Hizo muchas cosas perversas ante los ojos del Señor, provocando su ira. Colocó una imagen tallada de la diosa Asera dentro del templo, en el mismo lugar donde el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: «En este templo y en Jerusalén, la ciudad que he elegido entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre. Si el pueblo obedece mis mandamientos y las leyes que les di por medio de Moisés, nunca los expulsaré de esta tierra». Pero el pueblo no escuchó. Manasés los condujo a hacer cosas aún peores que las que habían cometido las naciones paganas que el Señor destruyó al paso de Israel. Entonces el Señor habló por medio de sus siervos, los profetas, y dijo: «El rey Manasés ha hecho cosas detestables, peores aún que las de los amorreos que habitaron esta tierra antes que él. Con sus ídolos ha hecho pecar también al pueblo de Judá. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel: voy a traer tal desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes lo escuchen quedarán estremecidos. Mediré a Jerusalén con la misma medida que usé con Samaria y la juzgaré como juzgué a la familia de Acab. Rechazaré al remanente de mi pueblo, los entregaré en manos de sus enemigos y ellos los saquearán y los oprimirán. Porque han hecho lo malo desde que salieron de Egipto, provocando constantemente mi enojo. Manasés también derramó mucha sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro. Todo esto además del pecado con que hizo pecar a Judá, llevando al pueblo a hacer lo malo ante el Señor. Los demás hechos del reinado de Manasés, incluyendo todos sus pecados, están escritos en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio, el jardín de Usa, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón gobierna sobre Judá. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén durante 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jarús de Yotbá. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre Manasés. Sirvió y adoró a los mismos ídolos. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y se negó a andar en sus caminos. Los oficiales de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del reino mató a los conspiradores y proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón están escritos en el libro de la historia de los reyes de Judá.
Fue sepultado en su tumba, en el jardín de Usa, y su hijo Josías lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes 22. El corazón arrepentido de Josías. Josías gobernó sobre Judá. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén durante 31 años. Su madre se llamaba Jedida, hija de Adaía, de Boscat. Josías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, sino que caminó rectamente en los caminos del Señor. En el año 18 de su reinado, el rey Josías envió a Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte, al templo del Señor. Le dijo: «Ve a ver al sumo sacerdote Hilquías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Entrégalo a los que supervisan la restauración del templo para que paguen a los carpinteros, constructores y albañiles que están trabajando, que compren madera y piedra labrada para reparar el templo. No es necesario que pidan cuentas del dinero a los supervisores porque son hombres honrados y dignos de confianza». Hilcías descubre el libro de la ley. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Entonces le entregó el rollo y Safán lo leyó. Luego fue a ver al rey y le informó: «Tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores». Y añadió: «El sacerdote Hilcías me dio un rollo», y comenzó a leerlo en presencia del rey. Cuando el rey Josías oyó las palabras del libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio la siguiente orden a Hilcías el sacerdote, a Aquicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, a Safán secretario de la corte y a Asaías su consejero personal: «Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se ha encontrado. El enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron su palabra ni han hecho lo que está escrito». El mensaje de la profetisa Hulda. Entonces el sacerdote Hilcías, Aquicam, Acbor, Safán y Asaías fueron al barrio nuevo de Jerusalén, donde vivía la profetisa Hulda. Ella era esposa de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjás, encargado del guardarropa del templo. Cuando la consultaron, ella les dijo: «Esto dice el Señor, Dios de Israel: regresen y díganle al hombre que los envió que voy a traer desastre sobre esta ciudad y sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el rollo que el rey ha leído. Se cumplirán porque me han abandonado y han ofrecido sacrificios a otros dioses. Mi enojo se ha encendido y no se apagará. Y ahora, al rey de Judá que los envió a consultar al Señor, díganle que esto dice el Señor, Dios de Israel: por cuanto escuchaste mi palabra, te humillaste y lloraste al oír la sentencia contra esta ciudad, y rasgaste tu ropa en señal de arrepentimiento, yo también te he escuchado. No enviaré el desastre durante tu vida. Morirás en paz y no verás la calamidad que traeré sobre Jerusalén». Así que ellos llevaron este mensaje al rey Josías. Segunda de Reyes 23. Reformas religiosas de Josías. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor, acompañado por todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más destacado. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey se puso de pie junto a la columna real y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecerlo, cumpliendo todos sus mandamientos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Así confirmó todas las condiciones del pacto escritas en el libro, y todo el pueblo también aceptó el compromiso. Luego el rey dio órdenes al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros para que sacaran del templo del Señor todos los objetos usados en el culto a Baal, a Asera y a todos los astros del cielo. Josías hizo quemar todos estos objetos fuera de Jerusalén en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel.
Eliminó a los sacerdotes idólatras que los reyes anteriores de Judá habían nombrado para ofrecer sacrificios en los santuarios paganos. También destruyó los objetos dedicados al sol, la luna, las constelaciones y los demás astros. Quitó del templo del Señor el poste de acera y lo quemó en el valle de Cedrón. Luego lo molió hasta hacerlo polvo y esparció el polvo sobre tumbas de gente común. Derribó las habitaciones dedicadas a la prostitución ritual, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Acera dentro del templo del Señor. Purificación de todo el territorio. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en las demás ciudades de Judá. Profanó todos los santuarios donde se habían ofrecido sacrificios, desde Geba hasta Beerseba. También destruyó los santuarios que estaban en las entradas de las ciudades, como el que estaba a la izquierda de la puerta principal de Jerusalén, junto a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. A los sacerdotes de esos lugares no se les permitió ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, aunque sí se les autorizó a comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después Josías profanó el altar de Tofet en el valle de Ben Hinnom, para que nadie más pudiera sacrificar hijos o hijas en el fuego como ofrenda a Moloc. También retiró las estatuas de caballos dedicadas al sol que los reyes anteriores habían colocado cerca del templo junto a la habitación de Natán Melec, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra consagrados al sol. Destrucción de altares antiguos. Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían levantado sobre la azotea del palacio, sobre la habitación de Acaz. También destruyó los altares construidos por Manasés en los atrios del templo del Señor. Redujo todo a escombros y arrojó los restos en el valle de Cedrón. Luego profanó los santuarios paganos construidos por Salomón al oriente de Jerusalén, sobre el monte de la corrupción. Estos santuarios estaban dedicados a Astoret, Quemos y Moloc, dioses abominables de los sidonios, moabitas y amonitas. Josías destruyó las columnas sagradas, derribó los postes de acera y esparció huesos humanos sobre los lugares sagrados para profanarlos. El rey también derribó el altar de Betel, aquel que Jeroboam, hijo de Nabat, había erigido. Quemó el altar y lo redujo a cenizas, junto con el poste de acera. Luego, al ver unas tumbas en la ladera, Josías ordenó sacar los huesos y quemarlos sobre el altar, cumpliendo así la profecía del hombre de Dios que había predicho este juicio siglos antes. Josías preguntó, ¿qué es este monumento? Y los hombres del lugar le respondieron, es la tumba del profeta que vino desde Judá y anunció lo que tú acabas de hacer. Déjelo en paz, dijo Josías, no toquen sus huesos. Y así tampoco tocaron los del viejo profeta de Samaria. Extensión de las reformas a Samaria y celebración de la Pascua. Josías también destruyó todos los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, siguiendo el mismo juicio que ejecutó en Betel. Ejecutó a los sacerdotes de esos lugares sobre sus propios altares, y profanó los santuarios esparciendo huesos humanos. Después regresó a Jerusalén y ordenó a todo el pueblo, celebren la Pascua al Señor su Dios como está escrito en el libro del pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época de los jueces, ni durante los tiempos de los reyes de Israel o de Judá. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando se celebró esa Pascua en Jerusalén al Señor. Josías también eliminó a los médiums, videntes, ídolos domésticos, imágenes y toda práctica detestable que había en Jerusalén y Judá. Todo lo hizo conforme a las palabras del libro que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Nunca hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él hubo otro igual. El juicio de Dios y la muerte de Josías. Sin embargo, el Señor no desistió de su gran enojo contra Judá, provocado por todas las maldades de Manasés. Y el Señor dijo, también expulsaré a Judá de mi presencia como expulsé a Israel. Rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida, y al templo donde debía habitar mi nombre. El resto de los hechos del reinado de Josías están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. Josías salió a enfrentarlo, pero Necao lo mató en Meguido. Los oficiales de Josías llevaron su cuerpo en un carro a Jerusalén y lo sepultaron. Entonces el pueblo proclamó rey a su hijo Joacás. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Amutal, hija de Jeremías, de Libna, pero él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el faraón Necao lo apresó en Ribla, en la tierra de Hamat, para impedir que siguiera reinando.
impuso un tributo a Judá de 3.400 kilogramos de plata y 34 kilogramos de oro. Luego el faraón puso en el trono a Eliakim, otro hijo de Josías, y le cambió el nombre por Joaquín. A Joacás lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó en Jerusalén 11 años. Su madre era Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. También hizo lo malo ante los ojos del Señor, como sus antepasados. Segunda de Reyes 24. La caída inminente de Judá. Joacim bajo el dominio babilónico. Durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió ante él y le pagó tributo durante 3 años. Sin embargo, después se rebeló contra Nabucodonosor. Entonces el Señor envió contra Judá bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas y amonitas, con el propósito de destruirla tal como lo había anunciado por medio de sus profetas. Estas calamidades llegaron por orden del Señor, pues Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los pecados de Manasés. Él había llenado a Jerusalén con sangre inocente, y el Señor no quiso perdonar ese pecado. El resto de los acontecimientos del reinado de Joacim y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. A partir de entonces, el rey de Egipto no se atrevió a salir más de su país, porque el rey de Babilonia había conquistado toda la región que antes pertenecía a Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín se rinde a Babilonia. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén durante 3 meses. Su madre se llamaba Neusta, hija del Natán, de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que su padre. Durante su reinado, los oficiales del rey Nabucodonosor subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras el sitio aún continuaba. Entonces, Joaquín se rindió, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor, cuando éste tomó a Joaquín prisionero. Tal como el Señor lo había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real. También desmontó todos los objetos de oro que Salomón había colocado en el templo del Señor. El rey de Babilonia deportó a toda la población de Jerusalén, unas 10.000 personas, incluyendo a los comandantes, a los mejores soldados, a los artesanos y otros trabajadores calificados. Solo quedó en la tierra la gente más pobre. Nabucodonosor se llevó cautivo a Joaquín a Babilonia, junto con la reina madre, sus esposas del rey, sus funcionarios y la élite del pueblo de Jerusalén. También desterró a 7.000 soldados fuertes y aptos para la guerra, además de 1.000 artesanos y obreros calificados. Sedequías, el último rey de Judá. Después el rey de Babilonia nombró rey a Matanías, tío de Joaquín, y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén durante 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, de Libna. Pero también él hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que Joacim. Todo esto ocurrió por causa del enojo del Señor contra el pueblo de Judá y de Jerusalén, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al exilio. Sedequías, a pesar de todo, se rebeló contra el rey de Babilonia. Segunda de Reyes 25. La caída de Jerusalén y el final del reino. El sitio de Jerusalén. El 15 de enero del año 9 del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Para el 18 de julio de ese año, el hambre era tan intensa que no quedaba alimento en la ciudad. Entonces, se abrió una brecha en la muralla. Aunque los babilonios la rodeaban, los soldados de Judá esperaron hasta el anochecer y escaparon por una puerta entre las 2 murallas, cerca del jardín del rey, en dirección al valle del Jordán. Pero las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó.
Todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron a Sedequías y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla, donde se dictó sentencia contra él. Hicieron que viera cómo mataban a sus hijos, luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. La destrucción del templo y del palacio. El 14 de agosto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey, llegó a Jerusalén. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas importantes. Luego el ejército babilónico, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán se llevó cautiva a la gente que quedaba en la ciudad, incluidos los desertores y el resto del pueblo. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que cuidaran los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce del templo del Señor, las carretas para el agua y el gran tazón de bronce llamado el mar, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los utensilios para los sacrificios, palas, tazones, despabiladeras, cucharones y otros objetos de oro o plata. El peso del bronce de las dos columnas, el mar y las carretas era incalculable. Cada columna medía 8 metros con 30 centímetros de alto y el capitel de bronce encima de cada una medía 2 metros con 30 centímetros, adornado con redes y granadas. La masacre final y el exilio. Nabuzaradán arrestó al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías y a 3 porteros principales. También capturó a un oficial del ejército, 5 consejeros reales, al secretario encargado del reclutamiento y a 60 ciudadanos. Todos fueron llevados ante el rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Hamat, donde allí el rey los mandó ejecutar. Así fue como el pueblo de Judá fue desterrado de su tierra. Gedalías y el asesinato en Mizpa. Nabucodonosor designó gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, sobre los que quedaron en Judá. Cuando los comandantes del ejército y sus hombres oyeron esto, fueron a Mizpa para verlo. Entre ellos estaban Ismael, hijo de Netanías, Johanan, hijo de Carea, Seraías de Netofa, Jesanías de Maaca y sus hombres. Gedalías les aseguró que no debían temer a los babilonios. Vivan en esta tierra y sirvan al rey de Babilonia, y todo les irá bien, les dijo. Pero a mediados del otoño, Ismael, hijo de Netanías, descendiente de la familia real, fue a Mizpa con 10 hombres y mató a Gedalías junto con los judíos y babilonios que estaban con él. Entonces, desde el más pequeño hasta el más grande, toda la gente de Judá y los comandantes huyeron a Egipto, temiendo lo que los babilonios pudieran hacerles. Esperanza para la dinastía de Judá. 37 años después del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia. El 2 de abril de ese año fue amable con Joaquín y lo sacó de la cárcel. Le habló con bondad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó ropa nueva y le permitió comer con él todos los días por el resto de su vida. Además, el rey le dio una ración diaria de alimento mientras vivió.